Bueno, ahora sí, buenos días a todos y de nuevo muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por atender de nuevo esta invitación de la Dirección de Egresados de este formato especial de la Feria de Empleo, en un formato virtual, en un formato adaptado al distanciamiento social, adaptado a estos tiempos, y creo que por eso es muy oportuno y muy interesante lo que en esta oportunidad tenga para decirnos Carolina Blancacho. Carolina es CEO fundadora de Visión con Talento y asesora en LinkedIn, y es importante entonces lo que para definir y hacer y cómo preparar nosotros nuestro perfil en redes sociales y en LinkedIn, ella tenga que decirnos. Yo quisiera también agradecer a las empresas que, bueno, nos tuvieron confianza en nosotros, en esta actividad, y que son esas a las que sus currículos, sus perfiles estarán, sus datos personales que nos suministraron a través de los formularios de registro, estarán siendo compartidos para que puedan ser contactados y ojalá iniciar una carrera profesional próximamente. A todos los egresados, a todos los que son alumnos todavía, estudiantes de la universidad todavía, y a todos los amigos de la Universidad Católica Andrés Bello que están conectados con nosotros, bienvenidos. Y bueno, comento un poco, nombro esas empresas que han confiado en nosotros: Alimentos Mari, Bantrust, Bancaribe, Bigot, Digitel, el escritorio jurídico de Ampere, empresa PMC, Firmware, Grupo Más 58, KPMG, Lesante, Mor de Venezuela, Mondelez y la Universidad Católica Andrés Bello, su casa de estudios, que también es una excelente posibilidad, una excelente opción a la hora de su desarrollo profesional, a la hora de su desarrollo ya laboral. Ahora sí, Carolina, yo te dejo esto en tus manos, para que hagas, me decías que tenías una presentación, entonces bueno, puedes compartir pantalla cuando quieras, y yo simplemente te Sí, y dejo la no, pregunta: ¿por qué es importante entonces que tengamos un perfil? no me eh, permite. no te permite, ya lo vamos a arreglar. Dame un segundito para ver qué está pasando. Ok, Déjame ver con la gente que está hosteando el evento, con la gente de la universidad que nos está apoyando, para ver qué pasa, pero bueno, deberías tener la opción. ok. Entonces, Sí, porque es que no. mientras Sí, yo resolvemos por puedo ahí. ir hablando, yo puedo ir comentando mientras vamos empezando. De acuerdo, entonces Lo, vamos haciendo sí, eso y ya vamos ujú, resolviendo. sí, ya te escribo también. Ok, perfecto. Fíjense, vamos a estar hablando de lo que es nuestro perfil profesional en las redes sociales, que es importante. No solamente está el LinkedIn, sino que, como sabemos, existen otras muchas redes sociales. Para la búsqueda de empleo, anteriormente utilizábamos lo que eran los portales de empleo, todo lo que era, bueno, y se sigue utilizando, Empléate, Boomerang, CompuTrabajo. Sin embargo, hoy en día las redes sociales han tomado auge y, por ejemplo, LinkedIn se ha convertido en una red social profesional maravillosa porque nos permite compartir y generar todo lo que es nuestro movimiento profesional para conectarnos con oportunidades laborales. Entonces, básicamente, ¿qué es importante destacar en este punto? Que los portales de empleo normalmente son un solo sentido, mientras que las redes sociales son bidireccionales. ¿Qué significa que sean bidireccionales? Voy a cerrar un segundito la pantalla, el video. Entonces, ¿qué significa que las redes sociales sean bidireccionales?
que nos permiten generar conexiones y generar movimientos con las personas con las que nosotros nos relacionamos en las redes sociales como tal. Otro punto que es muy importante es que a través de las redes sociales nosotros podemos generar cercanía con esas personas con las que interactuamos. Normalmente en los portales de empleo simplemente aparece una oportunidad laboral y nosotros simplemente nos postulamos a esa vacante y no tenemos la posibilidad, o nuestra posibilidad es bastante limitada, para compartir con esos profesionales que están haciendo la búsqueda laboral. Entonces, las redes sociales nos permiten generar una cercanía y una interacción con esos profesionales del área de recursos humanos que pues se encargan de publicar sus vacantes. Entonces, esa cercanía nos permite generar una interacción. Adicionalmente, es importante el tema de la transparencia. A través de la transparencia hay una relación donde yo me muestro como profesional y el otro puede accesar mi perfil. Otro punto que es fundamental es que, queramos o no, Google tiene algo que decir de nosotros. Entonces, dentro de lo que es el marco de mi movimiento como profesional en redes sociales, es importante que yo tenga claro que hay algo que se llama la huella digital. Y la huella digital no es más que esa marca que dejamos en la red de nuestra actividad. Todo el movimiento que yo voy generando a lo largo de mi interacción en las redes sociales deja una huella. Y eso como profesionales es clave y es fundamental que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque cuando un profesional de recursos humanos busca una persona, antes simplemente se encargaba de revisar el currículum, llamar a la persona. Hoy en día, la persona o el profesional de recursos humanos valida cuál es esa huella que tiene la persona, cuál es su comportamiento en las redes sociales. Y eso me da información valiosísima de ese candidato. Y no es que la persona me dice qué es lo que hace o cómo lo hace, sino que a través del contenido que yo voy generando a través de las redes sociales, voy mostrando quién soy como profesional. Entonces, no es lo que digo, sino lo que hago y lo que voy comunicando a lo largo de mi interacción en las redes sociales. Entonces, ese aspecto es súper importante. Otro punto que es importante es que voy generando además una reputación digital, que es la percepción que tienen los demás sobre nosotros o nuestra marca. Entonces, es clave también como todo lo que voy generando va dejando una huella y yo voy dejando una imagen profesional. Voy permitiendo que los demás sepan quién soy y qué es lo que estoy proyectando como profesional. Y eso pues definitivamente va dejando la estela o de alguna manera cuál es mi reputación digital. Y eso es clave dentro de lo que son las redes sociales. Que es importante tener en cuenta que cuando yo trabajo todo lo que es mi marca personal en las redes sociales, no es algo que va a generar resultados de inmediato, sino que yo tengo que poner sobre la mesa y tengo que trabajar mi autoconocimiento porque a través de mi autoconocimiento yo voy a mostrar cuál es mi talento. Me van a permitir un segundito. A través de mi talento yo lo voy a mostrar a través de mis redes sociales. Yo tengo que estar capacitado, tengo que estar preparado para saber cómo utilizar las redes sociales para que estén a mi favor, para poder utilizarla para conectarme con ese propósito profesional que estoy buscando. Adicionalmente, tengo que estar motivado, tengo que tener disciplina porque es mentira que no requiere un esfuerzo para generar un resultado. Para yo ser exitoso dentro de las redes sociales es fundamental la disciplina y ser constante en mi propósito, porque en la medida que soy constante en mi propósito voy conectándome con ese objetivo profesional que estoy buscando a través de mi proyección en todas las redes sociales. Pero hay una red en particular, bueno, y yo soy linkediana, fanática, me encanta LinkedIn, creo que es una poderosa herramienta y bueno, enamorada de LinkedIn al 100% y mi objetivo en esta pequeña píldora de hoy es que ustedes queden tan enamorados como yo de LinkedIn y que comiencen a identificar, a buscar
a observar y a darse cuenta del poder que tiene LinkedIn como una herramienta para lograr mi proyección profesional. Igual, pues en la medida que ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud, pueden levantar su mano y yo voy a estar pendiente para que hagamos comentarios. La idea es que sacamos el máximo provecho de esta actividad que estamos teniendo en este momento. Entonces, como les venía comentando, vamos a hablar de LinkedIn. LinkedIn, ¿cuál es el objetivo? Yo creo que es muy importante que todos tengamos claro. Ajá, Vania Dos Reis está levantando la mano, vamos a revisar. Puedes abrir el micrófono, Vania, y hacer tu comentario. Sí, buenos días. ¿Se me escucha bien? Buenos días. Sí, se Hola, te buenos escucha días a perfecto. todos. Sí, Buenos Carolina, días. porque fíjate, ¿ves? O sea, a mí particularmente soy igual que tú, me encanta LinkedIn, me parece que es una red social increíble para la parte profesional, laboral, tiene muchísimos recursos, no solo de cómo venderse como profesional, ¿no? Sino además tiene cursos, hay cualquier cantidad de información por allí dirigido a lo profesional. Mi duda Ujú, es más dirigida es hacia así. el resto de las redes sociales, porque claro, o sea, ¿de qué manera se está preparando a los reclutadores este, en cuanto a la información que ellos van a manejar, no solo de LinkedIn, que por supuesto uno coloca allí su perfil profesional, sino de otras redes, ¿ves? Porque, claro, por ejemplo, redes como Instagram o como Twitter, allí también hay personas que usan eso para potenciar su marca personal, pero de alguna u otra forma, Exacto. redes sociales, a través de las cuales gente coloca otro tipo de contenido que es muy distinto al profesional, ¿ves? Entonces, a mí como candidata, ¿qué me garantiza que si yo de pronto potencio a través de LinkedIn mis competencias profesionales, pero de pronto el reclutador va y se mete en mi Instagram y ve, qué sé yo, una foto mía en una fiesta o ve que yo tengo una tendencia política de pronto distinta a él, a mí qué me garantiza que, o sea, que él no va a utilizar esa información y de pronto me va a discriminar de un trabajo o de darme un cargo al cual yo estoy aplicando si de pronto él no comulga de manera personal con lo que se ve en mis redes sociales, ¿ves? Entonces, claro, si de pronto en el LinkedIn aparece todo eso, pero en mi Instagram tengo cosas más personales mías, ¿hasta qué punto todas las redes sociales no se van a convertir como en perfiles que solo van a potenciar lo profesional y van a perder un poco, ¿sabes? También de autenticidad, porque de pronto una cosa soy yo, a pesar de que está Claro. ligado, una cosa soy yo en el LinkedIn con mis competencias, etcétera, y otra cosa soy yo en Twitter o en Instagram, poniendo opiniones personales acerca de temas álgidos como, no sé, la comunidad LGBTI o qué sé yo, el racismo, etcétera, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿verdad? Porque yo particularmente por mis redes sociales siempre en todas busco cuidar mi imagen y tal. Pero también es cierto que hay personas que tienen competencias increíbles en lo profesional, pero bueno, tienen sus tendencias, digamos, personales y eso lo transmiten a través de sus redes sociales, ¿ves? Entonces, ¿qué me Vamos garantiza Sí, disculpa que te fíjese, sí, interrumpa, para, para que Carolina pueda desarrollar la presentación y tratemos de dejar las preguntas un poquito hacia el final. Si es posible, las pueden ir haciendo por escrito, por el chat, y las vamos teniendo para el momento en que Carolina termine la presentación. ¿Vale? Vale, perfecto. No, bueno, esa era mi pregunta. Gracias. chévere. Sí, de todas maneras, eso lo vamos a ir compartiendo a lo largo de la presentación y al final, como comenta Luis, pues vamos a estar compartiendo las inquietudes en general y sus comentarios. Pero sí es importante que el tema de todo suma y todo habla de mí como profesional. Y un punto importante es el tema de la coherencia y eso lo vamos a ver una vez que vayamos compartiendo la presentación y que vayamos avanzando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de LinkedIn? El objetivo principal de LinkedIn, y eso yo creo que es fundamental que todos lo tengan presente, el objetivo fundamental de LinkedIn es conectar a las personas del mundo para que sean exitosas y generar productividad. Es una red social profesional y es una red social que me permite
es una red social que me permite conectar con personas de cualquier parte del mundo. Y básicamente es una gran feria de negocios, y es una gran feria de negocios donde hay aproximadamente 660 millones de profesionales donde están mostrando de alguna manera su stand. Y en esa gran feria de negocios hay 30 millones de compañías registradas y más de 20 millones de puestos de trabajo abiertos, donde efectivamente yo puedo conectar con ese propósito profesional que me estoy planteando a la hora de estar en esta red social. ¿Se está viendo la presentación, Carlos? Sí, se está viendo la presentación. Si puedes adelantarla. Tú me dices hasta dónde. Ajá, yo te voy a indicar. Allí, puedes dejarla allí. Ok. O en la lámina anterior donde está la feria. Esta. Ok, allí estamos. Ajá, perfecto. Entonces, cuando hablamos de LinkedIn, LinkedIn es una feria profesional donde hay alrededor de 660 millones de profesionales y es una gran feria de negocios donde todos tenemos la oportunidad de mostrar nuestro perfil profesional. Entonces, hay muchísimas, sí, logramos verla, hay muchísimas oportunidades de empleo, hay muchísimas oportunidades de negocio y LinkedIn no es solamente para oportunidades laborales, sino también para generar oportunidades de negocio. La siguiente lámina, por favor. Entonces, LinkedIn elimina las barreras de espacio y tiempo. LinkedIn permite que yo pueda comunicarme o que yo pueda interactuar con profesionales de otros países sin ningún tipo de limitación a la hora que yo decida hacerlo. Entonces, cuando yo trabajo en LinkedIn, para mí es importante tener claro cuál es mi objetivo profesional. Mi objetivo es lo que me va a ayudar a definir cuáles son mis estrategias comerciales para yo afinar cuál es esa estrategia que me va a ayudar a conectar. Y como les digo, no es solamente para conectar con oportunidades laborales, sino que es un lugar para ser encontrado. Es un lugar donde yo puedo encontrar clientes, es un lugar donde yo puedo conseguir candidatos y es un lugar donde puedo conseguir oportunidades de empleo, como ya les venía comentando. Que es fundamental tener claro quién es mi cliente ideal. Mi cliente ideal, yo tengo que tenerlo identificado porque en función a mi cliente ideal, que es la lámina siguiente, yo voy a tener la oportunidad de definir cuáles son mis estrategias. ¿Qué ocurre? Mis estrategias están conectadas con, por ejemplo, si yo soy una persona que está buscando una oportunidad laboral, mi público objetivo son reclutadores. Si yo soy un profesional que está buscando oportunidades de negocio, mi público objetivo son quizás los compradores o las personas de mercadeo de alguna organización. Entonces, mis estrategias van a girar en torno a quién es mi cliente ideal. Y en función a mi cliente ideal, yo defino cuáles son mis estrategias. ¿Qué es importante? Hay 3 claves fundamentales en LinkedIn para yo lograr mis resultados. Son tu perfil de alto impacto, que es un tema que vamos a desarrollar y es el punto central de esta actividad, networking y TIC de comunicación. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque son aspectos clave. Yo no puedo hablar solo de mi perfil como un hecho aislado cuando mi perfil está relacionado con todo o con un montón de condicionantes que me van a permitir lograr mi objetivo. Entonces, cuando hablamos de mi perfil, vamos a hablar de, es clave, por ejemplo, no hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Es fundamental que yo trabaje con mi perfil porque a través de él yo voy a lograr un impacto y voy a lograr conectar con esa oportunidad laboral que estoy comentando, que es esta lámina siguiente que vamos a ver ahorita. Entonces, cuando yo hablo del perfil y vamos a la siguiente lámina, es importante ser nuestra mejor versión. Nuestra mejor versión es como un libro.
A través de mi perfil de LinkedIn yo voy a contar la historia de mi vida profesional. Y de acuerdo a cómo yo voy desarrollando mi historia en LinkedIn, yo voy a estar desarrollando estrategias para ir afinando ese perfil. Un punto clave, por ejemplo, es el titular, que es la siguiente lámina que vamos a estar revisando. ¿Cuáles son elementos claves del titular? Primero, hay que trabajar con ingredientes separados por una rayita. Esa rayita nos va a permitir darle orden al contenido que estoy colocando en mi titular. Es importante colocar cuál es mi puesto objetivo. Claro, cuando yo voy desarrollando mi historia, voy afinando de qué forma lo hago. Y estos son como que ingredientes para que ustedes sepan que los pueden colocar en su titular. Y hay aspectos que ustedes pueden añadir o no, dependiendo del objetivo con el que ustedes quieran conectar. Es importante realzar, por ejemplo, el sector, los idiomas, si es algo de impacto y si es muy relevante con ese objetivo que estoy buscando. Hay que resaltar, por ejemplo, si utilizo una tecnología particular, es importante tomar en cuenta y resaltar cuál es mi formación, resaltar cuáles son esas competencias claves. Y es un espacio bastante limitado, pero es mi puerta, es como el título de mi libro. Es ese título que me va a permitir que otros profesionales identifiquen o se den cuenta de qué es lo que estoy ofreciendo como profesional. Luego tengo el acerca de, que es el extracto. ¿Qué es el extracto? El extracto es como el prólogo de mi libro. A través de mi extracto, yo demuestro o engancho a través de quién soy. O por el contrario, puedo hacer que una persona simplemente no entre a mi perfil, no termine de revisarlo. Es como esa parte donde enamoro a esa persona y tengo las tres, cuando yo veo mi extracto, que es la lámina siguiente que vamos a ver, normalmente cuando alguien ve el extracto, ve de primero las tres primeras líneas. Si lo despliega, va a ver todo el contenido. Entonces, es un área o un sector de gran impacto para que la gente entienda quién soy como profesional. Y de alguna manera allí yo muestro cuál es mi esencia, qué es con lo que yo quiero conectar. Es incluso donde yo hago un llamado a la acción, donde invito a otros a que revisen mi perfil y a que puedan verlo. Otro punto que es fundamental es el banner. En el banner yo puedo añadir una imagen. Esto es la portada de mi libro. En la portada de mi libro yo puedo colocar una foto de fondo y eso va a empezar a diferenciarme. Normalmente todos tienen un banner universal, que es este banner que están viendo allí. Sin embargo, cuando yo coloco un banner, que es la siguiente lámina, yo puedo empezar a diferenciarme, pero no necesariamente esa imagen que yo estoy colocando es la que quiero proyectar y vamos a ver en la siguiente lámina un ejemplo. Fíjense que si nosotros hacemos un análisis de quiénes son las profesionales, la lámina anterior, Luis, porfa, si yo hago un análisis del perfil profesional de estas personas que estamos viendo, yo puedo pensar que trabajan, por ejemplo, en floristería, o que trabaja como arquitecto, o que trabaja en alguna otra rama, y resulta que todos son profesionales de recursos humanos. Entonces yo empiezo a afinar. Cuando yo voy ajustando todos esos detalles, voy ajustando cómo me estoy proyectando. Entonces mi banner tiene incluso que hablar sobre el contenido de mi libro. Si vemos la lámina siguiente, vamos a ver ejemplos de personas que son arquitectos y trabajan en una empresa de mobiliario. Entonces fíjense qué interesante que esa portada de ese libro me va indicando y me va hablando de cuál es el contenido del libro. Y es mucho más fácil tener claridad a la hora, por ejemplo, de que un reclutador vea el perfil, que sepa con qué profesional va a empezar a realizar esa conexión. Si vamos a la siguiente lámina, se van a dar cuenta que hay herramientas súper prácticas para yo colocar mi banner y personalizarlo. Está Canva, está Adobe y otras herramientas que son súper prácticas para hacerlo. Incluso en PowerPoint uno puede desarrollar su banner para LinkedIn. Otro aspecto que es fundamental es la fotografía. La fotografía me va a hablar y me va a reflejar quién soy. Y es importante que sea una foto, por ejemplo, no en paseos, no una foto en fiestas, porque normalmente no es nuestra cotidianidad en nuestra vida laboral. Una foto que sea acorde, no es el logo de una empresa. Esa foto que ven allí es la foto de
un gerente de recursos humanos de una organización y está totalmente fuera de lugar, incluso asusta. Entonces, no es lo adecuado. Lo adecuado es que esa foto que yo coloque sea una foto que me refleje, agradable, cercano y que me muestre de los hombros para arriba, que me muestre solo, que no me muestre acompañado, porque es la foto de mi perfil profesional y es donde me estoy mostrando ante otros profesionales. Aquí les coloco, por ejemplo, una foto de una persona que coloca un avatar. No es lo ideal. Si ustedes quieren colocar un avatar en Instagram, eh, es otra cosa. En el banner, lo ideal es que mi banner esté relacionado con mi profesión. Si yo coloco el Ávila, es una linda imagen. Sé que estamos hablando de Venezuela, pero no es una imagen que me proyecta como profesional. Entonces, y sí, efectivamente es maravillosa, pero es como que ustedes están hablando. Sí, es como que de alguna manera ustedes están hablando y están reflejando quiénes son como profesionales y vamos a verlo desde la metáfora del libro. Es como yo me reflejo a través de esa portada y que cuando un profesional vea mi libro, vea la portada, vea el titular del libro, vea el prólogo, pueda leer claramente quién soy como profesional y eso es clave porque todo va a depender de cuál es mi objetivo en LinkedIn. Y una frase que yo uso mucho en nuestros talleres es, aquí no hay puntadas sin hilo. Toda la estrategia que yo desarrollo para conectar con mi objetivo tiene que ser una historia muy coherente y muy bien formulada. Y eso va desde el título, desde el extracto, desde la fotografía y el banner, porque todo está hablando de mí como profesional. Y puede relacionarme, perdón, desde el punto de vista de que efectivamente vivo en Venezuela, pero el Ávila no me indica que efectivamente cuál es mi área de especialidad, por ejemplo. Aquí les coloco, por ejemplo, que hay una herramienta que incluso les va a permitir evaluar del 0 al 100 cuál es el nivel de su foto, si es una foto acertada o no en su propósito. A la orden, allí. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver que otro punto fundamental es la experiencia. En la experiencia es importantísimo que yo coloque cuál es mi cargo y no solo el cargo. Bueno, yo normalmente recomiendo que coloquen cuál es la función clave del cargo, pero de una manera muy puntual. ¿Por qué? Porque el cargo puede decir qué es lo que yo debo hacer, pero no necesariamente lo que dice el cargo que yo debo hacer es lo que yo efectivamente logro o qué es lo que yo efectivamente hago. Entonces, en este punto es fundamental que nosotros desarrollemos cuáles son nuestros logros, porque allí yo me estoy mostrando como experto. Y al mostrarme como experto, yo desarrollo si efectivamente eso que dice el cargo yo lo puedo cumplir o no. Y la única manera en que puedo evidenciarlo es reflejando mis logros y no solamente la función, porque es como cuando dicen, ah, bueno, el currículum, el papel aguanta todo, tú puedes colocar todo lo que tú decidas colocar en el currículum, pero no necesariamente lo que tú colocas es lo que efectivamente tú demuestras que haces. Entonces, ¿qué otro punto es fundamental? Allí vamos a ver en la siguiente lámina todo lo que es la parte de la experiencia. Otro punto clave es la educación. ¿Cuál es mi educación? ¿Qué es lo que efectivamente estudié? Y aparte yo puedo agregar los cursos que hice, pero no agregar todos los cursos, sino los cursos que son realmente... Si yo, por ejemplo, soy arquitecto e hice un curso, no sé, Arquitectura 2, no es realmente un curso relevante, porque yo como arquitecto es algo que yo sé que tengo que hacer, o que de alguna manera mi profesión me indica que yo sé qué hacer. Pero si, por ejemplo, yo coloco que hice un curso en render, no sé, por colocar un ejemplo, o un curso de SAP Recursos Humanos, y eso realmente tiene impacto a la hora de que un perfil de recursos humanos vea mi perfil, efectivamente va a ser más fácil que esa persona sepa si yo sé manejar, por ejemplo, una herramienta de nómina, o que yo como arquitecto sé que efectivamente puedo trabajar con herramientas tridimensionales, por colocarles un ejemplo. Entonces, fíjense cómo todo habla de quién soy como profesional.
toda mi historia tiene que ser coherente y todos los elementos que forman parte de mi perfil tienen que apuntar a conectar con ese objetivo y tiene que estar muy bien formulado desde todo punto de vista. Y fíjense el impacto que puede tener el perfil en lo que yo quiero lograr, y eso lo vamos a reforzar más adelante todavía más. Vamos a la siguiente lámina, donde vamos a hablar de validaciones de aptitudes. Cuando hablamos de validaciones, es importante enumerarlas en el perfil. Tú puedes colocar hasta 50 validaciones. Ok, fíjense, yo puedo, ya les voy a comentar acerca de esa inquietud que colocaron, porque todo habla, todo lo que ustedes comenten y todo lo que vamos a hablar está conectado y tiene coherencia. Cuando hablamos de las validaciones, yo allí empiezo a mostrar la parte técnica y yo puedo colocar hasta 50 validaciones, pero no se trata de que coloque cualquier validación o cualquier actitud, perdón, no se trata de que coloque cualquier actitud, sino que coloque actitudes que son relevantes y que me permiten reforzar quién soy técnicamente y a nivel de habilidades. Entonces, las validaciones no solamente las coloco y las dejo allí, sino que adicionalmente hay otros profesionales que pueden validar esas validaciones, esas aptitudes. Cuando otro profesional valida mis aptitudes, de alguna manera me permite mostrar qué es lo que sé hacer. Y no es que yo lo digo, sino que otras personas, otros profesionales efectivamente ratifican cuáles son mis competencias técnicas. Y yo esas validaciones las puedo mostrar o las puedo ocultar. Es muy importante, si ustedes quieren lograr un objetivo dentro de LinkedIn, que su perfil sea público y que todas las personas, tal cual como en la feria, cuando hay una feria del libro, usted va pasando por cada uno de esos stands y usted va a acercarse al stand donde ese libro muestra los elementos claves, donde muestran si efectivamente me gusta, si no me gusta, si puede funcionar o no, si es la lectura ideal que estoy buscando en ese momento. Entonces, las validaciones hablan de mis conocimientos técnicos y de mis habilidades. Entonces, un punto donde yo las puedo reforzar y otros las validan. Las aptitudes. Una persona puede colocar hasta 50 validaciones. Lo ideal es que coloquen pocas o muchas, sean aptitudes que realmente refuercen mi perfil profesional y que estén ordenadas, no que voy a colocar cualquier aptitud. Es lo mismo que el título. Si yo coloco un título que me dice que soy arquitecto o un curso que me indica que soy arquitecto y ya mi título académico es arquitecto, no estoy reforzando, estoy redundando. Entonces la idea es que yo coloque algo que realmente refuerce con lo que yo quiero conectar y con lo que yo quiero que otros vean quién soy como profesional. Entonces, por otra parte están las recomendaciones. Ustedes pueden solicitar recomendaciones. Cuando soy un profesional y he trabajado y he tenido relaciones con otros, yo puedo solicitar que me hagan recomendaciones y esas recomendaciones pueden ser en 360 grados. ¿Qué significa que sean 360 grados? Que me la hagan supervisores, que la hagan pares con los que he trabajado y que la hagan, por ejemplo, personas a las que yo he supervisado. Y eso habla de mí como profesional, de mi relación laboral. Y no hablo yo de mí, sino que hablan otros profesionales de su experiencia conmigo. Y eso empieza a reforzar, me empieza a reforzar como experto, como un experto del área. Y hay una pregunta bien interesante que hacen por allí con respecto al tema de si tengo poca experiencia. Fíjense, es fundamental que nos paremos cuando empezamos a desarrollar nuestro perfil profesional, que nos paremos sobre el autoconocimiento. Cuando yo estoy claro en quién soy como profesional, identifico cuáles son mis áreas de oportunidad, cuando identifico cuáles son mis fortalezas, indistintamente de la experiencia que yo puedo tener, yo saco brillo desde lo que tengo y no desde lo que me falta. Y normalmente nuestro pensamiento se orienta hacia lo crítico y hacia lo que no tengo. Y cuando yo desarrollo mi perfil, cuando yo desarrollo mi currículum, tengo que pararme sobre todas esas fortalezas que me permiten mostrarme y que me permiten brillar. Y no importa lo poco o mucho que tenga, pero que lo que tenga genere impacto y realmente se muestre como un profesional. Porque no necesariamente yo tengo que tener
un título, no necesariamente tengo que tener 20 años para ser un profesional de nivel. Lo importante es cómo yo destaco y refuerzo todo lo que quiero transmitir. Pero el punto de partida, como les digo, es conocerme e identificar sobre qué me puedo apalancar. Sí, los certificados son claves colocarlo porque los certificados, por ejemplo, de Microsoft muestran mi experticia y eso es fundamental porque es otro nivel. Tener un certificado de Microsoft o una certificación Cisco es otro nivel. Y si eres un perfil técnico, eso hay que reforzarlo. Acuérdense que esta es una historia y tu historia tiene que reforzar todo lo que tú eres como profesional y todo lo que te haga brillar es importante. Vamos a la siguiente lámina, vamos a ver dónde se buscan las recomendaciones, que es el aspecto que van a ver allí. Y bueno, ese es un ejemplo de una recomendación. Vamos a ir avanzando, van a ver también que un punto clave es el URL. ¿Qué es el URL? El URL es su link en LinkedIn. Todos los profesionales que estamos registrados en LinkedIn, ese URL es como nuestra página profesional, es como nuestra página web en LinkedIn. Entonces, normalmente el URL no está personalizado, viene como un genérico y al final del URL aparecen un montón de numeritos. Ese montón de numeritos hacen que yo me vaya a la cola de posicionamiento cuando alguien me busque en LinkedIn. Entonces, es muy importante que ustedes lo editen y eliminen esos numeritos y dejen su nombre. Y dejen el nombre que esté exactamente igual en el nombre de su titular. Y pueden incluso colocar algunas palabras claves. ¿Dónde lo hacen? Allí yo coloco encerrado en el cuadrito que estoy ahorita aumentando, dice editar URL y perfil público. Ahí lo editan y lo pueden cambiar. Y eso hace que ustedes logren un mejor posicionamiento. Eso hace que otras personas puedan localizarlos o ubicarlos mucho más fácil dentro de LinkedIn. ¿Se acuerdan cuando les dije que LinkedIn es un buscador? Es un lugar para ser encontrado. Entonces yo tengo que hacerme una persona ubicable dentro de la herramienta si quiero conectarme con ese objetivo profesional que estoy buscando. Otro punto que es muy importante, yo una vez que ya yo he trabajado mi perfil, que ya he desarrollado, que lo he pulido, que lo he puesto a tono, que conté mi historia, que la desarrollé, que agudicé todos los detalles, que lo perfeccioné, que cuento una historia bien formulada, coherente y de impacto, es importante que yo evalúe si efectivamente estoy logrando los resultados que yo requiero. Y para eso es importante que utilicen las métricas. Las métricas, está una que es fundamental y que a mí me gusta mucho, es el SSI. El SSI es una nota de 0 a 100 que LinkedIn pone a todos los profesionales por su presencia y actividad en esta red social. Se actualiza semanalmente y es una de las principales métricas para profesionales. Es la siguiente lámina, Luis. Entonces, en el SSI, yo copio el link que aparece allí, que es www.linkedin.com/SSI y lo pego sobre el URL y él me va a generar una estadística donde me indica quién soy como profesional y va a mostrar los puntos claves. Pasamos a la siguiente lámina donde vamos a ver cuáles son esos puntos claves. Y mis puntos claves son justamente en el primer término que van allí, establece tu marca profesional. En LinkedIn todos mostramos nuestra marca profesional y es el primer indicador. Cuando yo desarrollo contenido, cuando yo me muestro como profesional, estoy estableciendo cuál es mi marca. Solamente con desarrollar mi perfil y generar un contenido que sea coherente, que esté bien alineado, ahí ya estoy trabajando mi marca profesional, mi marca personal. Por otro lado, encuentra a las personas adecuadas. De nada sirve que yo tenga un perfil maravilloso y que no genere conexiones con las personas adecuadas. Entonces, eso también es fundamental porque en la medida que yo conecto con las personas adecuadas, logro generar mi conexión con ese objetivo profesional que estoy buscando. Y por otro lado, también es importante interactuar ofreciendo información, que también está relacionado con la marca profesional. No basta con mostrar mi perfil, no basta con mostrar mi marca personal, sino que tengo que interactuar ofreciendo información. Y ahí es donde interviene todo lo que es la parte de la comunicación. Cómo yo me comunico en la red para mostrarme como un profesional relevante, como un profesional que se ve. Entonces, otro punto que es fundamental es crear relaciones.
cómo creo relaciones, y eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente ítem, y es otro punto que es fundamental, que es el networking. Pasamos a la siguiente lámina. Como les digo, LinkedIn es un lugar que tiene más de 660 millones de oportunidades para conectar con mi objetivo profesional. Y una de las estrategias que yo incorporo es hacer networking. ¿Cómo yo genero networking? Por ejemplo, conectándome, y vamos a la siguiente lámina, conectándome con otros profesionales. ¿Pero con cuáles profesionales? Es importante que me conecte. Yo me puedo conectar, por ejemplo, con reclutadores y headhunters si estoy buscando empleo. Me puedo conectar, por ejemplo, con colegas de profesión. Me puedo conectar, por ejemplo, con personas con las que he estudiado, con fuentes de información. Hay muchas personas que publican información de interés. Por ejemplo, si soy arquitecto o si soy de tecnología, es importante que me conecten con profesionales de las áreas de mi interés. Por otra parte, puedo conectarme, por ejemplo, con CEOs y fundadores, y puedo conectarme con amigos. Mis amigos posiblemente me van a poder llevar a conectar con profesionales del mismo sector si están relacionados con mi sector de interés, o incluso pueden ser personas con las que voy a interactuar, pueden conectarse conmigo también, eso es importante. Es bueno que se conecten con personas que tienen muchos contactos, porque a través de esas personas que tienen muchos contactos amplían su mapa profesional. Y en LinkedIn, como es un lugar para ser encontrado, si yo quiero que me encuentren, mi mapa profesional tiene que ser amplio. Si mi mapa profesional es chiquito, mis oportunidades son limitadas, y eso es fundamental. Entonces, ¿qué es fundamental? Y vamos a la siguiente lámina. Mi objetivo es lograr conocer a esas personas que me van a llevar a conectar con mi objetivo profesional. Es conocernos. No es que nos quedemos en lo virtual, es que efectivamente luego de lo virtual podamos pasar a una relación profesional donde incluso tengamos un contacto en una entrevista. Fíjense lo importante y lo impactante que es formar parte de LinkedIn. Entonces, otro punto clave, y con el que vamos cerrando para que ustedes puedan hacer sus preguntas, es los tips de comunicación. La comunicación es fundamental, porque de nada sirve que tengas un perfil maravilloso, que tengas una red de contacto y que no te comuniques con ellos. Que no te comuniques o que no generes información limita también tus posibilidades de conectar con ese resultado que estás buscando. Y vamos a la siguiente lámina. Un punto que es fundamental es derrumbar la barrera del miedo, porque normalmente nos da miedo interactuar o nos da miedo hacer publicaciones. Da miedo, por ejemplo, que una persona me rechace. Ay, Luis Ernesto, están comentando que no se escucha. Yo te escucho bien. De momento yo sí te escucho. No sé si sea problema de la persona. Ah, chévere, perfecto. Entonces, fíjense que es fundamental vencer la barrera del miedo. Muchas veces no publicamos contenido porque nos da miedo mostrarnos, y esa barrera hay que superarla. No, ¿qué les digo? Hacer webinar, hacer reuniones por Zoom, me daba pánico, me daba terror, y en esta cuarentena definitivamente ha sido maravilloso poder interactuar con otros profesionales, generar valor, hablar de temas que son de interés, que son valiosos. Y ese miedo hay que vencerlo. Y el primer paso es comunicarnos. Y es tan sencillo como escribir un texto. Y un texto relacionado contigo como profesional. Entonces, es fundamental, como les digo, conocernos. No es solamente de nuestra área laboral, pero que es importante que a través de ese mensaje que yo estoy comunicando, yo me muestre también. Y hay distintas formas de comunicar mi contenido. Y como les digo, es importante y es clave que no hay puntadas sin hilo. Para yo poder comentarnos, es una falla de Movistar, Luis. Entonces, ¿qué es importante? Que efectivamente, como les digo, no hay puntadas sin hilo. Si esa comunicación que yo voy a colocar, porque yo he colocado incluso post sobre una exposición que tuve de mi hija y fue viral, pero ¿con qué lo conecté? Con mis valores. ¿Cuáles son mis valores como profesional? ¿Y cuáles son mis valores a la hora de hacer o de acompañar a mi hija en una exposición a su colegio?
Entonces, no es probablemente algo que está conectado al 100% con mi parte profesional, pero está conectada con mi parte de valores. Y eso forma parte de mis competencias, de mis habilidades sociales, por ejemplo. Y eso hay que reforzarlo y es importante mostrarlo, porque al final es una red humana. Entonces, tu mensaje, que es la siguiente lámina, es importante que esté bien enfocado y que sea entendible. Eso nos va a llevar a posicionarnos, a conectar a través de nuestras palabras, a que podamos mostrar que nosotros podemos ayudar como profesionales a una organización o a otras personas. Clave, clave, clave que seamos auténticos, que seamos sinceros en esa relación, que el mensaje sea compacto, que sea un mensaje nítido. LinkedIn te permite publicar tu contenido en tu feed y cuando publicas tu mensaje en el feed puedes escribirlo de una manera sencilla y no tiene que ser un mensaje rebuscado. A veces los profesionales agradecen esos mensajes directos y que te nutren. Y bueno, básicamente eso era lo que les quería comentar. Ahorita sí podemos empezar a compartir esas inquietudes que han compartido. Bien, agradecido, Carolina, por esta presentación. Procuré hacerlo, pro- procuré hacerlo lo más precisa posible para que fuera lo más nutritiva para todos en esa media hora. Así es, da un amplio panorama como para empezar a aventurarse pues en esta creación y depuración del perfil. Yo me atrevería a algún comentario general antes de dar paso a las preguntas. Es un trabajo permanente, es decir, o sea, Sí, no se crea un perfil y se tira a la basura a ver qué pasa, o se tira, se deja ahí a ver qué pasa, sino que es un trabajo que requiere dedicación, que requiere tiempo, tiempo en las interacciones, tiempo en las relaciones, tiempo en la depuración del perfil, en agregar los nuevos elementos que van enriqueciendo tanto estudios como experiencias. Y por supuesto eso, o sea, mantener la conexión, mantener la entrada, o sea, no es un perfil lúdico, es cierto, uno no entra a LinkedIn a entretenerse, a ver qué están haciendo los amigos, a ver qué pasó en la rumba ayer o dónde consigo el sushi, pero sí es un perfil utilitario, entonces por supuesto que demanda tiempo en función de tus expectativas y de los objetivos que te estás planteando. Tenemos poco tiempo, leo algunas preguntas o algunos sí, comentarios totalmente. Tú sabes, solo un breve comentario sobre esto que colocaste, efectivamente. No es una red intuitiva, no es una red fácil de accesar, es un perfil social, es un perfil que va evolucionando y que se va ajustando y que tienes que irlo trabajando en la medida que vas evolucionando. Con eso cierro. Y para abrir paso a las preguntas. Ok, te leo algunas que van apareciendo. Ok, Dice Luis Micel, chévere. tengo 5 años, me encuentro en el exterior y en los últimos 4 años solamente he trabajado uno formalmente. He llevado a cabo trabajos simultáneos, tengo los conocimientos, pero no la verificación. Debería solamente dejar mi experiencia formal. No, todo suma, todo de alguna manera tiene relevancia. Lo importante es cómo yo lo muestro y cómo lo desarrollo a lo largo de mi perfil. Pero no subestimen la poca edad, no subestimen la poca experiencia. En una actividad, en uno de los talleres que tuvimos recientemente, participó un profesional con doctorado y él decía, toda mi experiencia profesional fue solo en universidades, muy poco tiempo, y resulta que cuando desarrollamos su perfil ha generado un impacto poderoso, pero todo depende de cómo lo afines, de cómo lo enfoques. Mira, Juan Romero dice, ¿cómo puedo hacer un perfil interesante siendo aún estudiante de la carrera? Bueno, es un perfil interesante para un estudiante, no vas a tener el perfil de un profesional con experiencia, pero no todo el mundo está buscando profesionales con experiencia, ¿no? Hay gradualidades y hay intereses Exactamente. para todo el mundo, ¿no? Y Pero bueno, si hay algún tip que le es puedas dar destacar, por también para... ejemplo, sí, en ese caso es clave, por ejemplo, que él resalte si ha estado, por ejemplo, en asociaciones, en actividades de la universidad, donde ha compartido, si ha trabajado incluso apoyando familiares, es un poco rescatar todo lo que yo pueda, que me ayude a mostrar lo que he logrado y lo que soy capaz de hacer. Pregunta Beth León, ¿es válido colocar la información en inglés y español en todas las secciones? Y te pide compartir el link del SSI.
Eh, en- sí, ahorita no lo puedo escribir porque no lo tengo a la mano. Si pudieras copiarlo de la presentación y pegarlo en el chat para que ellos lo tengan. Pero fíjense que es importante. Sí, efectivamente LinkedIn te da la posibilidad de colocar, agregar, ¿vieron dónde estaba lo del URL? Justo debajo de eso dice añadir perfil en inglés. Y entonces allí tú puedes colocar tu perfil todo en inglés y todo en español. Y solamente haciendo clic en español te va a aparecer todo en español. Y si das clic en inglés te va a aparecer todo en inglés, menos validaciones y recomendaciones que lo mantienen en español. Pero Spanglish no. Colocar un párrafo en inglés y otro en español, eso se ve feo. Háganlo, por favor, 100% en español, 100% en inglés, para que se vea chévere. Un banner interesante para los educadores va a depender de con qué te quieres conectar y cuál es tu área de educación, si eres del área superior, si eres de primaria. Voluntariados o servicios, puedes colocarlo al final en certificaciones, en la parte de añadir secciones. Hay un espacio para esa parte que también es muy importante porque, por ejemplo, si practicaste natación, eso te permite, oye, disciplina, constancia, aunque no hayas tenido una experiencia, el haber practicado un deporte te da una competencia de disciplina, ¿sabes? Esas habilidades que te ayudan a ser luego un profesional más enfocado. Varias preguntas, Carolina, relativas a una que ya hicimos, pero tienen que ver con el tema, la preocupación de la poca experiencia y hacer el perfil interesante o hacer el perfil relevante o hacer el perfil, diríamos, visible, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones puntuales en esos casos, en líneas generales, ¿no? Pensando en una audiencia que, como muchos de los que están acá, son estudiantes o jóvenes recién egresados, que les preocupa que no tienen una experiencia laboral que mostrar. Ok, bueno, es que ese es un punto importante. Es clave, pues, reforzar, como les he venido comentando, esas áreas que tengo. Lo clave aquí es que se basen en qué es lo que tienen y para poder colocar qué es lo que tienen, tienen que identificar cuáles son esas áreas que han desarrollado. Por ejemplo, yo tengo 25 años, trabajé en otra ONG por casi 5 años o no leí el comentario completo. Ok, te lo leo. Yo tengo 25 años, trabajé Déjenme en otra buscarlo. ONG por Sí, casi 5 años y ahora acabo de fundar una ONG propia. Para desarrollar mi perfil es relevante colocar información de vieja data, por ejemplo, cuando estuve en centros de estudiantes o mi primer empleo en sí, campañas electorales. totalmente, totalmente. Eso es fundamental. Acuérdense que es un poco, a lo largo de mi vida profesional, a lo largo de mis estudios, a lo largo de todos esos espacios, yo he desarrollado fortalezas. Entonces, a través de esas fortalezas, cómo yo las reflejo y eso me muestran como experto. No es que yo estoy cayendo y me disculpan la expresión, de paracaidista a fundar una ONG. No, yo he pasado a través de una experiencia en otras ONG y eso me nutren y me permiten tener esta experiencia como fundador de esta nueva ONG. Claro, yo igual puedo fundar una ONG sin experiencia, a lo mejor otras me he documentado, he estudiado y eso lo refuerzo. Todo depende de cómo yo cuento mi historia y cómo lo refuerzo. Roberto, un comentario con respecto a eso. La ONG que va a crear un antiguo representante de centros de estudiantes o que trabajó en campañas electorales tiene una orientación distinta a la que puedo crear yo, a la que puede crear otra persona, y eso va definiendo también un perfil y va creando una identidad. Yo te pongo, por ejemplo, algo que está en la biografía de Steve Jobs. En algún momento Steve Jobs decía que cuando estaba estudiando computación en la universidad, se puso a hacer un curso de tipografías. Y bueno, hizo un curso de tipografía, que es una cosa que para filólogos o para estudiantes de letras o para otra gente, diseñadores, que puede ser. Bueno, pero ese curso de tipografía fue lo que en definitiva terminó sembrando las bases para el nacimiento de una computadora personal que manejara fuentes distintas, que fuera mucho más amigable al usuario y que se distinguiera a las computadoras tradicionales que tenían una sola fuente. Entonces empezamos a manejar tipos de fuentes, tipografías, porque este tipo, que además
fundó una empresa de tecnología, tenía conocimientos, inquietudes, atracción por lo estético y por las tipografías, por los tipos de letras. Entonces, eso va definiendo un perfil, va creando unas características que lo hacen distinto. Y cuando estamos hablando de perfiles en Exacto. LinkedIn, cuando estamos hablando de definiciones de perfiles en LinkedIn, lo más peligroso es ser estándar, lo más peligroso es ser igual al de al lado y al de más allá. Exactamente. Lo más apropiado es ser distinto y ser único. Es Que eso como te me va a dar diferencio. Ujú. exactamente cómo te va a ser diferente, ¿no? Dice Dilio Saturno, por lo importante del caso, ¿es posible resumir qué recomendaciones le diste al profesional que mencionaste? Tenía mucha experiencia para reflejar y condensar su historia. Que se basara en cuál era su objetivo profesional, con que efectivamente de toda esa experiencia que tenía quería conectar en empresas privadas. Entonces es un poco lo que tú comentas. Yo narro mi historia desde el objetivo que quiero lograr como profesional dentro de la red. Entonces resaltar, si yo, por ejemplo, empecé en mi experiencia en recursos humanos como analista de nómina o como especialista de nómina. Entonces, si yo como especialista de nómina quiero conectarme en una posición como gerente de nómina después de varios años, pues de alguna manera yo resalto las habilidades numéricas, resalto esas competencias que me llevan a que las personas que ven mi perfil sepan que ese conocimiento me permite cumplir con el funcionamiento del cargo. Mira, aquí hay una pregunta interesante que hace José Ruiz. ¿Tienes conocimiento si en la red existen casos de fraudes y estafas, por ejemplo, reclutadores falsos, entre Sí, otros? sí. En todas partes hay de todo. En todas partes hay de todo y efectivamente hay que es importante que ustedes revisen los perfiles, que ustedes antes de entrar a conectar con una persona, vean el perfil. Si es una persona que te está ofreciendo una oportunidad laboral y no tiene información en su perfil que esté bien definida, busquen información en Google. En Google hay muchísima información e investiga, indaga, procura conectar con personas que hayan trabajado en esa organización para validar si efectivamente existe o no. Y añadiría a lo que dice Carolina, en el caso de una red social donde la conexión y la interconexión es un elemento clave, como el caso de LinkedIn o cualquier red social, bueno, ahí hay mecanismos de control de la propia red, ¿no? O sea, cuando tú ves un perfil desconectado, un perfil que no tiene recomendaciones, un perfil que no tiene, que no tiene un tejido dentro de la red, es un motivo para sospechar Sí, de esa presencia, de esa unidad, ¿no? Casos de fraudes en términos de contrataciones laborales han existido siempre. Te llega un currículum falso ajá. con credenciales falsas, con certificados de curso, incluso de títulos falsos. A los departamentos de reclutamiento de recursos humanos llegan. ¿Cómo se validaba? ¿Cuál era el mecanismo de validar? Bueno, tenías que llamar, tenías que hacer mecanismos offline de validación, pues llamabas por teléfono, te reunías, le veías la cara al tipo, le Ujú. preguntabas, etcétera. Aquí, evidentemente, esos mecanismos no están descartados, pero Cambian. antes de los mecanismos offline, también tienes unos mecanismos online dentro de la propia red, fuera de ella, como decía Carolina, en el entorno, en Google, te vas a ese perfil y lo facebookeas y ves qué otras cosas hay por ahí, haces un poquito de Ujú, stalkeo del perfil que te permita también una ujú. protección en esos casos, ¿no? Son elementos ahí que más bien se añade protección y no que están más desvalidos a como estábamos a finales del siglo pasado o hasta comienzos de este siglo. Voy cerrando con un par de preguntas. Ana Es Cafaro, buenos así. días. Yo participé como ponente en una conferencia aún siendo estudiante. Quisiera colocar eso en mi perfil, pero no logro identificar una sección en la que pueda ubicar esa información. ¿Dónde podría ser? Él participó como ponente, Una déjenme conferencia buscar, aún siendo estudiante. eso pueden incluirlo. Eso puedes colocarlo en tu extracto, si para ti es relevante, si de alguna manera te ayuda a conectar, puedes colocarlo en tu extracto.
y colocar qué representó eso para ti. Y eso es interesante porque puedes conectar por qué es tan importante para ti y qué impacto tuvo en tu vida profesional. Puedes agregarlo Cierro, allí. Me parece que sería interesante. cierro con dos preguntas, Carolina, porque estamos ya sobre hora. Pregunta Sí. Natalie, ¿qué tipo de banner es recomendable para ciencias pedagógicas? Una pregunta como muy específica, orientado al ámbito empresarial. O sea, alguien graduado en educación, ciencias pedagógicas, pero que no se ha desarrollado en el ámbito escolar, académico, sino más bien en el ámbito empresarial. Y Sinaí Olmos, perdón, dice, con respecto a la seguridad, que me garantiza que las empresas o organizaciones que se contactan conmigo son legítimas y qué aspectos de los perfiles me ayudan a saber si pueden ser legítimos. Mira, básicamente es importante revisar el contenido también es importante. Si una empresa tiene el perfil como empresa y no publica contenido o no se gestiona, eso también te da información. En LinkedIn puedes buscar personas que hayan trabajado en la empresa y que puedan dar fe de que efectivamente la empresa existe y también puedes validar el contenido que publica la empresa. A lo mejor la empresa no publica, pero puedes buscar, por ejemplo, la página web. Es conectarte por cualquier vía que te muestre la información para validar si efectivamente es o no es. Y como les digo, en todas partes se pueden cometer estafas y fraudes. Así es. Bueno, Carolina, además agradecido porque, bueno, la interacción muchísima, quedan muchas preguntas acá que, bueno, te las haremos llegar posteriormente para que las tengas, Chévere. para ver si podemos solventar alguna de las dudas. Y agradecidos con ustedes, son más de 100 personas que estuvieron conectadas durante esta hora, bueno, aprendiendo muchísimo, conociendo mucho de la Ujú. detalles o especificaciones de una red tan poderosa como LinkedIn, de la creación de perfiles, de cómo ir construyendo eso que en algún momento mencionó Carolina de la marca personal. Y para nosotros como dirección de egresados, bueno, una satisfacción poder llevarles siempre contenido útil, siempre la posibilidad de aprender un poquito y en el marco de esta feria de empleo que tradicionalmente venía siendo presencial en la universidad, hoy esta oportunidad la abrimos al formato virtual, conectamos con muchos más egresados, también con estudiantes, pero también con muchos más egresados y para nosotros una gran satisfacción que sus contactos estén disponibles con las empresas participantes, con las empresas que confiaron en nosotros en esta edición, que las menciono nuevamente: Alimentos Mari, Bank Trust, Bank Caribe, Bigot, Digitel, Escritorio Jurídico Dampeir, Empresa PMC, Finware, perdón, Grupo Más 58, KPMG, la Santé Mora de Venezuela, Mondelez y la Universidad Católica Andrés Bello. Me despido Y invitándolos a para, a la orden también en Visión con Talento, @Visión con Talento. Por allí pueden ver información de nuestros talleres y actividades. por supuesto, y invitarlos, quedo solamente para invitarlos para el foro que tenemos mañana sobre las posibilidades como freelancer, cómo construir también ahí posibilidades de generación, de desarrollo profesional en el mundo del freelancer. Y dejo a Carolina para la despedida. Agradecido también, Carolina, por tu tiempo, por haber estado con nosotros y compartir tanta información útil y valiosa. Pues de mi parte, hasta luego y muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, Luis. Es importantísimo que todos se vayan con esa visión, que efectivamente en LinkedIn hay 660 millones de oportunidades para conectar con tu objetivo profesional. Lo importante es tener claro cuál es tu objetivo, cuál es tu cliente y cuál es ese propósito que te va a generar ese resultado que estás buscando. Entonces, tener claridad sobre eso te va a permitir generar estrategias que te agreguen valor. Y los que están preguntando, la conversación queda grabada, la subiremos a YouTube en el transcurso del día de hoy o mañana y estaremos compartiendo con ustedes el enlace para los que quieren verla o compartirla entre sus redes de allegados. De nuevo, muchísimas gracias y bueno, mucha suerte y mucho éxito en este proceso que abre la Feria de Empleo y ojalá tengan
oportunidades de contactar con una empresa que les permite iniciar su desarrollo profesional. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.